Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo. En el programa de hoy estamos con Sol Ahimsa dentro de esta serie de programas titulado Rompiendo mitos, capítulo 85. En este programa continuaremos investigando en los vestigios que textos, leyendas y yacimientos nos aportan para llegar a concluir si es cierto o no que fuimos una creación artificial por una raza extraterrestre. Empezamos con el programa titulado La humanidad, una creación reptiliana, segunda parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a saludar ya a Sol, que la tenemos por aquí preparada. Hola Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Hoy nos toca a nosotros dos. Sí, bueno, no lo he mencionado al principio, pero bueno, todos seguramente esperabais ver aquí a Luis y al final de última hora ha tenido un imprevisto y no ha podido hacerse cargo del programa, así que estoy yo aquí con Sol esta noche. Y bueno, tenemos un programa súper interesante por delante, esta segunda parte del programa que ya se hizo anteriormente y que puedes recuperar en el canal de YouTube. Y antes de comenzar, déjame recordar que estamos en directo en Facebook y YouTube de La Caja de Pandora. Tenéis por aquí al lado el chat donde podéis ir comentando, dejar unas preguntas y al final del programa haremos unas cuantas preguntas, lo que de tiempo, cuando Sol termine la explicación. Antes que nada, Sol, déjame recordar también que tenemos estas fechas para Chile, que te vas dentro de nada, dentro de menos de 2 semanas estarás viajando a Santiago. Vamos a mostrar por aquí. Vas a estar realizando una serie de talleres. A ver si lo tenemos por aquí preparado. Aquí estamos. En Santiago de Chile del 5 al 8 de marzo de este mismo año, o sea, ya dentro de 2 semanas. Son 3 talleres y la formación de la técnica Ishir. Aquí tenéis toda la información, que tenéis también los links en este vídeo, lo tenéis también por ahí en las tarjetitas y por supuesto entrando en aulaspandora.com lo encontraréis muy fácilmente. Y también para los que estéis en México, pues aquí tenéis para el 8 y 12 de abril, del 8 al 12 de abril, también estará Sol Ahimsa ahí en México, así que bueno, lo estáis esperando. No sé si quieres comentar algo acerca de estas 2 prontas visitas que tienes. Pues, hombre, lo primero es que voy a ir este año, pero luego pasaré tiempo sin ir. Quiero decir, para las personas que realmente os interese estas formaciones, no es que si este año no podéis, el año que viene a lo mejor, no sé cuándo volveremos, porque lógicamente ya hemos ido bueno, en Chile no, pero a México sí. Entonces, porque aprovechéis este momento precisamente por eso, ¿no? Porque bueno, un poquito estamos apretando así las fechas porque, pues eso, no sé en qué momento volveremos a organizar, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, claro, Chile, como es la primera vez que voy, pues sí que llevo los talleres más de tipo terapéutico y para un trabajo personal, ¿no? Pues eso, como es la activación del sistema pineal, la autoextracción de implantes, el sistema ISIR, que el sistema ISIR no solamente es para hacérselo a otros la terapia, sino para uno mismo. Los resultados están siendo fantásticos, ¿no? A fin de cuentas, es una técnica que he creado yo con todo lo que en mis terapias he ido aprendiendo y bueno, pues es como una mezcla de varias técnicas. Y luego, bueno, pues en México, claro, hemos ido ya 3 veces, pues ahora son otro tipo de cursos más nuevos, como es el de canalización, que solo lo hago presencial, no lo hago vía online, así que si os interesa, aprovechad también el momento. También hacemos registros acásicos, geometría sagrada, que también ese es nuevo, solamente lo estuve haciendo
en Argentina, y la técnica de conciencia emocional, que es súper válida y buenísima para poder liberarte de programas, patrones, vínculos energéticos que te atan y que no te dejan avanzar, ¿no? Entonces creo que es un programa muy bonito y, como digo, aprovechar el momento porque, bueno, no sabemos en qué otro año podré volver a ir para volver a repetirlo. Ujú. Sí, sobre todo pues este que es el más inmediato en Chile, si sois de Chile o podéis viajar ahí, no os perdáis esta oportunidad, porque como dice puede tardar en volver pues un año, dos o no hay ninguna fecha concretada para el futuro. Y bueno, aunque es ya inmediato, todavía quedan plazas, así que todavía podéis inscribiros, tenéis la oportunidad de tomar esos talleres de forma individualizada o adquirir el pack completo con un importante ahorro. Y bueno, ahí tenéis todos los datos de contacto, en este caso en Chile es Rosita, tenéis su WhatsApp, tenéis su email, os podéis apuntar, sobre todo hacéis la reserva a través de la web de Aulas Pandora, y después Rosita ya os envía emails, comunicaciones y diferentes instrucciones para el día del evento. Y bueno, antes de ir con el tema de hoy, también pues recordar todos estos cursos que ya están disponibles en Aulas Pandora, cursos de Sola Insa, son cursos online, en este caso sería cristales maestros y cómo trabajar con ellos. También tenemos el cuerpo energético, 33 chakras y 8 cuerpos, somatización de las emociones, el lenguaje del cuerpo, y también tenemos la masterclass que dio en Magic, esta creo que es del 2018. Aquí tenéis todas estos cursos que ya podéis adquirir para empezar a abrir boca para cuando Sol pues vaya a impartir talleres en vuestra ciudad. Así que bueno, ahora sí que, Sol, te voy a dejar ya aquí con nuestros amigos y amigas de la Caja de Pandora que están esperando el tema de hoy. La segunda parte, ¿no? La segunda parte, claro. La segunda parte de si somos una creación reptiliana o no. Pues conforme más voy investigando, más, aunque es algo que yo ya lo tenía como bastante claro, ¿no? Por todo lo últimamente leído, estudiado y también percibido por mí misma, ¿no? Que en realidad no somos una creación reptiliana. Ha sido una mala interpretación de solamente unos textos, que son los sumerios, dejando de lado toda la gran magnitud de textos que existen en el planeta y que desmienten eso. Esa traducción, cuidado, no desmiente lo escrito ahí, digo las traducciones hechas posteriormente. Y como ya dije el otro día, basadas sobre todo en Sitchin, Parkes, y algún otro por ahí, como David Icke, que no es traducción, sino son sus propias deducciones, y otros en la misma línea. Pero los verdaderos estudiosos del tema tienen bastante claro por sus comentarios en sus libros, y esto no está en esos libros en internet, en PDF, la mayoría hay que comprarlos, pues tienen bastante claro que en realidad la humanidad no es una creación sumeria, de los dioses sumerios. Claro, ellos no hablan de reptilianos, eso es posterior, de los dioses sumerios, sino que fue una creación, sí, vale, pero puntual de la zona, pero que en el planeta había muchos más humanos. Que eso en otros textos, sobre todo donde más se habla, donde he visto que más se habla de esta realidad, ¿no? De que el planeta ya estaba habitado por otros lugares, es en la línea de la India, de los textos hindúes, que, por ejemplo, Elena Blavatsky, aunque ella fue creadora de la Sociedad Teosófica, pero ella basó muchos sus textos, su doctrina secreta, aparte de que algunas cosas sí que estaban canalizadas, pero mucha de la información que tenía era de los textos de la India que le proporcionaron pues diferentes maestros con los que ella se relacionaba. O sea que sí hay una parte totalmente auténtica de esos textos. Y de esto hablaré en un vídeo monográfico ya en mi canal, ¿vale? De la genealogía del hombre basada en los textos de esta tendencia. Y luego, por supuesto, en la Biblia.
En la Biblia también nos explica, y ahora veréis que hay cosas comunes, y que, pero aclara, bastante mejor se ve en la Biblia, de que no eran los únicos. Y ahora diré 4 cositas, aunque también voy a hacer un monográfico del origen de la humanidad según la Biblia. Bien, vamos a Mesopotamia, a Babilonia, a estos dioses tan de moda, Enki, Enlil, Anu, ¿verdad? ¿Cómo está esto? Bueno, para la explicación de que la humanidad es una creación reptiliana, yo voy a decir Sumeria. Vamos a dejar ahora los reptiles un poco de lado. Sumeria, de los dioses sumerios. Está basado en 2 escritos, que ya uno lo mencioné el otro día, lo mencioné los 2, el Enuma Elis y el Atrahasis, que también se llama O del Muy Sabio. Está basado en estos 2, ¿vale? Entonces, estos escritos son posteriores a los sumerios, están escritos en acadio, ¿vale? No en sumerio, que vale, es una derivación pero del mismo sumerio, pero es posterior en tiempo. Están basados en parte de textos sumerios más añadidos. El problema de estos escritos es que, dependiendo del lugar, de la escuela y de la tradición del momento, pillaban un dios, otro dios, añadían, quitaban, como ahora veréis, ¿vale? Pero en el primero, en el Enuma Elis, a quien nombran como creador de la humanidad es al dios Marduk, y en el segundo, en el Atrahasis, dicen que fue Enki junto con Mama o Mamitu. Bien, vamos a empezar con el Enuma Elis. A ver, este poema en realidad se le llama el poema babilónico de la creación, pero por lo que está, por lo que viene dentro, ¿no? La información que viene dentro, en realidad se tendría que llamar el poema de exaltación a Marduk, porque de lo que habla es de cómo Marduk llegó a ser el dios primario, llegó a ser una línea monoteísta. Y no se habla de esto, pero es que llegó a ser monoteísta porque descabalaron a todo el resto de los dioses en este tiempo ya. No estaba ni Anu, ni ya estaban, pero no como los dioses primarios, como un politeísmo, sino como que él era el dios, ¿vale? Este escrito, el Enuma Elis, está, como digo, en acadio, pero se basa en escritos anteriores sumerios y ahí hacen como una mezcolanza. Por eso de estos escritos no los podemos creer a pies juntillas, porque están alterados, lo mismo que la Biblia y lo mismo que en otros escritos antiguos, ¿vale? Bien, entonces, las copias que se han conservado, que han llegado hasta nosotros, son de diferentes escuelas, como es la de Asur, la de Kish, la de Nínive y la de Babilonia, que es precisamente la ciudad donde Marduk era el dios principal, en Babilonia. Aunque se considera este escrito que era como la explicación de la creación, son muy pocas las líneas dedicadas al tema. Realmente ahora lo vais a ver porque he hecho un resumen de las 7 tablillas que componen este escrito y solamente en una de ellas se habla un poco del tema y poco más. O sea que tampoco es que sea la descripción total de cómo fue la creación de la humanidad, que no, para nada. El texto además es anónimo. No se sabe quién lo escribió y más bien, como dicen los estudiosos, es una mezcla de varios escritores, ¿no? Pero se narra cómo este dios, Marduk, que como luego veremos era un dios local y menor además, llegó a convertirse en este dios importantísimo, primario, en el panteón mesopotámico. A ver, este escrito, el Enuma Elis, es del periodo de Nabucodonosor I, que ya lo dije el otro día. Estaríamos hablando del año 1125 a 1103 antes de Cristo, es decir, muy joven. Se hizo, en ese momento, Nabucodonosor I lo que hizo fue retornar, o sea, recuperar las estatuas de Marduk para Babilonia, porque habían sido llevadas a un sitio que se llama Elam. Entonces las recuperaron, trajeron a Marduk y a su pareja, Zarpanitum, que luego veremos que no es que fuera su pareja, sino que le adjudican esta pareja, y fueron porque, ya digo, habían sido robadas, se habían llevado a Elam y entonces las recuperaron. Es curioso que en las primeras tablillas que hablan de este texto, el dios principal no era Marduk,
era un dios asirio. Fijaros la mezcla. Las primeras tablillas que se tienen del Enuma Elis tampoco era Marduk, el dios creador, al dios al que estaban dedicadas, sino a un dios asirio. No he conseguido el nombre no lo he conseguido encontrar, pero era un dios asirio, no era babilónico. Así que bueno, en realidad lo que narra es un proceso un poco de la genealogía de los dioses y de las circunstancias que pues este Marduk, lo que le pasó para alcanzar el máximo puesto, ¿no? ¿De qué hablan las tablillas? Así muy resumido. La primera tablilla habla del origen de todo. Y en esto sí que coincide un poco con otros textos sumerios que se han encontrado en otras escuelas, ¿no? Habla un poco de todo y habla de ese principio, del principio origen, en el que dice que era como toda una masa líquida, del cual se idearon dos principios. Uno, el Apsu, que os sonará lo de Apsu por Enki, bien, pues se llamaba Apsu, que es el abismo oceánico, y Tiamat, que también os sonará, ¿no? Que lo relacionan que si Tiamat era la Tierra, que no lo es, o que era el planeta que estaba entre Marte y Júpiter que explotó, que tampoco lo es. Tiamat quiere decir mar tumultuoso, porque los sumerios, como tantas otras culturas, a hechos de la naturaleza, como puede ser la luna, o sea, astros, por ejemplo, el sol, la luna, yo qué sé, el mar, el abismo, la tierra, le ponían nombres de dioses, porque para ello eso eran algo, pues eso, magnífico y superior, ¿no? Entonces, Tiamat era el mar tumultuoso, ningún planeta, ni nada, ni ninguna diosa en realidad, pero bueno, ahí lo dejo estar. Y Apsu era el abismo oceánico. Entonces explican que de la mezcla de estos dos, del abismo oceánico y del mar tumultuoso, es decir, Apsu y Tiamat, se crearon dos dioses, Lakmu y Lakamu, que fueron los creadores de Ansar y Kishar, que es el horizonte celeste y el horizonte terrestre. Y de esta pareja vinieron el resto de los dioses. O sea que Anu no es el primer dios. Y Enki y Enlil tampoco. Primero vinieron todos estos, ¿vale? Bueno, debido al jaleo, ¿no?, provocado por tanto dios, porque ya después empezaron a venir, pues eso, Anu, Enki o Ea, que era como se llamaba, que Enki es posterior, Enlil y sus correspondientes, ¿verdad? Pues el Apsu quiso destruirlos, pero el dios Ea, que es al que se llama Enki, uno es en sumerio y el otro es en acadio, pues se enteró de ello y entonces se apoderó del Apsu, a quien mató. O lo que es lo mismo, fue su lugar de residencia. Por eso dicen que Enki, su lugar es el abismo, el Apsu. Esto recuerda un poco, porque si os leéis la historia esta, recuerda al mito de Urano y Saturno. Es exactamente lo mismo. Saturno, bueno, castra a Urano, ¿verdad? Es como si lo matara porque ya no procrea más, castra a Urano y entonces lo domina. Aunque luego hacen lo mismo con Saturno sus hijos, ¿no? Zeus. Es la misma historia, idéntica. Unos se copian de otros. Bueno, Tiamat, al ser molestada por Marduk, a quien se le adjudica ser hijo de Ea, que veremos que no lo es, pues engendró seres terroríficos para luchar contra los dioses y de esta manera poder enfrentarlos. A quien mandó frente a su ejército fue a su segundo marido, que se llama Kingu. ¿Os suena este nombre como esos reptilianos? No, serían más bien tipo dinosaurios, ¿verdad? Que viene de los libros de Parks y de todo lo que en la línea está de vídeos sobre los reptilianos y todo eso. Los Kingu, ¿os suena, no? Pues Kingu simplemente era el marido de Tiamat, según la tradición, el esposo de Tiamat, el segundo, que era además quien se dice que tenía las tablillas del destino. De eso habla la primera tablilla, nada que ver con la creación del ser humano. La segunda tablilla, pues lo que habla es que Ea o Enki se chiva a su abuelo, Ansar,
porque pues Tiamat la está liando, creando una serie de monstruitos, ¿no? Y entonces le autoriza su abuelo enfrentarse a ella para dominarla. Ea o Enki era mago, era creador, vale, sí, genetista, vale, sí, si queremos llamarle por lo que vamos a ver después, pero sobre todo era mago. Y entonces era para ver si con sus técnicas de magia podía controlar a Tiamat, pero no pudo controlarlo, no lo consiguió, por lo que Ansar lo que hizo fue decirle a su hijo Anu que a ver si podía él controlar a Tiamat, pero tampoco pudo. Y es por esto por lo que le pidieron a Marduk que se enfrentara a Tiamat y este aceptó. Ya está. Segunda tablilla. Tercera tablilla. Ansar avisa a Lakmu y a Lakmu, de lo sucedido y entonces Marduk quiere enfrentarse a Tiamat y le dicen que sí, que perfecto, que se enfrente a Tiamat y que la domine y la mate. De esto va la tercera. La cuarta tablilla. Fijaros que todavía no hemos llegado a la creación del ser humano. La cuarta tablilla, pues habla de que Marduk reta a Tiamat y la mata. Y luego lo que hace es que reduce al ejército de Tiamat, que está dirigido por Kingu, y a Kingu no lo mata, lo mete en prisión. Y entonces, con el cadáver de Tiamat, Marduk crea el cielo y la tierra. Claro, dices, vamos a ver, entonces, ¿dónde vivían los dioses? Porque ya los dioses estaban creados. Bien, pues ahora con Tiamat, Marduk crea el cielo y la tierra. Claro, estamos hablando de que crea algo en este planeta, no en el universo, en este planeta solo. El cielo y la tierra, lo que tiene que ver con la tierra. La quinta tablilla dice que después Marduk coloca en el firmamento los astros y establece el calendario. Crea la luna, que para los sumerios era el dios Sin, o también se llama Nanna, y crea el sol, que se llama Utu o Shamash. Shamash es como se dice al dios. También crea la niebla, los vientos, la lluvia, el frío, la nieve. Bueno, crea todo. El dios Marduk, que era un dios menor. Entonces, el dios supremo, que era llamado An, pues lo que hace es que crea unos santuarios para que los dioses estén a gusto y se los entrega a Enki o a Ea, que es como se llama en ese tiempo. De eso va la quinta tablilla. La sexta tablilla. Aquí es cuando relacionan a Marduk con Ea. Marduk, como digo, es un dios menor, que no tiene nada que ver ni con Enki, ni con Ea, ni crear nada, ni nada de nada. Fue un dios local, de carácter agrario, sin más, sin gran importancia religiosa. Ahora continúo con las tablillas, ¿vale? Pero era el dios principal de Babilonia, por tanto lo tenían que poner como el dios supremo. Entonces, aunque en origen era un dios menor, lo pasaron al primer puesto. Los sacerdotes, que eran los que dirigían, como pasaba en Egipto, pues lo erigieron como dios titular. Y absorbió entonces la personalidad de otro dios del momento que se llamaba Asakui, y que este Asakui es el que se creía que era hijo de Enki o de Ea. De ahí que se dijo que Marduk era hijo de Enki o Ea, cuando no lo era. También se le asignó a Zarpanitum, que era como su mujer, y a Nebu como su hijo. Pero ni Zarpanitum era su mujer, ni Nebu era su hijo, porque era un dios de una zona que se llamaba Borsipa. O sea, el batiburrillo es importante. Pero es que luego, además, astronómicamente hablando, el planeta asignado a Marduk fue Nibiru. Pero es que Nibiru en la traducción es Júpiter. No es ningún planeta. Y en estas tablillas, por ejemplo, Enlil, que es tan grande, ¿verdad? Enlil, pues no aparece hasta la mitad del escrito. O sea, Enlil lo barren. Aparece Enki o Ea, pero a Enlil lo barren, lo dejan al parte. Prácticamente no tiene. Y además está bajo las órdenes de Marduk. O sea, que le dan la vuelta al poema, o sea, a la información en esto, que tú no puedes pensar que este poema pueda explicarte cómo es el origen del humano. Entonces, claro, porque según este poema, como ahora veremos en la sexta tablilla,
que es donde digo que relacionan ya a Marduk con Ea, entonces aquí es donde se dice que Ea va a crear el hombre para que se encargue del culto de los dioses y estos puedan reposar. O sea, Ea quiere que se cree los hombres para que puedan los dioses descansar, reposar del trabajo que les cansaba mucho y al mismo tiempo puedan llenar esos templos para alabar a las divinidades. ¿Qué hace Marduk? Divide a los dioses en dos grupos, los Igigi y los Anuna. ¿Os suenan, no? Los Anuna Ki, pero se llamaban Anuna. Lo que pasa que Ki quiere decir tierra. Por eso luego es Enki, tierra. Entonces eran los Anuna, que eran los dioses que se crearon después de Anu, Enlil y Enki, y que estaban aquí, igual que los Igigi. Pero los Igigi eran de un nivel inferior. Y a esto se le reparte el cielo y la tierra. La tierra para Igigi, cielo para Anuna. ¿Vale? Entonces, ante esta situación, pues Marduk, claro, se considera que era el que, o sea, en el Anuna Elis, quiere decir, se le pone como el que es el que crea a este hombre, a los hombres, a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Hay que sacrificar a un dios porque lo tienen que hacer con la sangre, la genética, la sangre de este dios. Y entonces a quien pretenden sacrificar es a Kingu, ya que, bueno, ha traicionado. Y entonces, de esta manera, se crean los hombres, con la esencia de Kingu y los restos de Tiamat. Y en la séptima tablilla pues hablan de cómo se debe de cantar estos himnos y de qué manera pues Enki es el más del más, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabó el Enuma Elis. Que me lo he leído entero, ¿eh? O sea, ese ha sido el resumen. Entonces, ¿cuáles eran los 7 grandes dioses del panteón? Que se llamaban los dioses del destino. Pues está claro que era Anu, Enlil, Ea, Sin, Shamash, Adad e Istar. Esos eran, cierto es, pero luego, dependiendo del lugar, como digo, por ejemplo, en Babilonia, en la época acadia, era Marduk. En otros escritos sumerios se cuenta que para crear el hombre hay que inmolar a 2 dioses, no a uno, a 2, a los dioses que llaman Aya, y de ellos crear el nuevo ser. Y dicen que se haría en la fábrica de carne, esta creación, que ellos lo llaman Uzumua. Entonces, en estos escritos sí que el creador fue Ea. Aquí sí, que el creador fue Ea. Y el creador fue Ea junto con Mamitu, que en realidad no es Mamitu, pero bueno, que es Mama. Mamá o Mami, que también le llaman, ¿no? Y entonces Mami crea la matriz para engendrar al humano y Enki da como ¿cómo se dice? El barro, ¿vale? Para poder, la arcilla, para poder crear. Y lo que hacen, pero no es Enki quien los crea. La matriz es Mamitu, o Mami, o Mama, o Manu, que se llama diferente, Nintu, que también se le llama así. Entonces, lo que crea esta mujer, esta diosa, son 14 matrices para poder crear 7 hombres, 7 varones y 7 hembras. O sea que no son tampoco Adán y Eva. 7 varones y 7 hembras. Y de estos 7 varones y 7 hembras, después, lo que se hace es que se les da la posibilidad de engendrar por sí mismos. Y de ahí empieza la humanidad, ¿vale? Lo habla claramente que ellos en la sala de los destinos es donde, bueno, forman todo esto y que reuniendo las matrices y amasando la arcilla, Ea, entonces ante los ojos de Nintu o de Mamitu, pues mediante unos conjuros consiguen que
se formen estos seres, ¿no? Entonces, de este amasijo primero es de donde se cortan en 14 trozos. Curiosamente, como los 14 pedazos o trozos con los que cortan a Osiris en los egipcios, ¿no? Es que hay muchos datos que son iguales. Y entonces lo cortan en estos 14 trozos y entonces colocan 7 a la derecha, 7 a la izquierda. De manera que serían 7 varones y 7 hembras. Y así, pues esta le ponen como la divina procreadora, perdonad, es que tengo aquí al gato que se quiera, el enano este que se quiere subir, la creadora del destino, pues es como les enseña después a aparearse para que puedan crear vida por sí mismos. Entonces, esta sería la otra parte, en la parte sumeria, de que esta parte pertenece al otro texto que se llama el mito de Ata-Hasi. El mito de Ata-Hasi es un texto también de la época cananea, es cananeo, no sumerio, y cuenta cómo se produce esta creación, ¿vale? Entonces, aquí habla, pues eso, como digo, de que la base sería la misma, el por qué es la misma, crear unos esclavos que lo que hagan es que quiten a los dioses, a los Anuna y a los Igigi, de tener que hacer esos trabajos y cansarse. Y entonces, de esta manera, lo hacen ellos, perdonad, esto está hoy insoportable, por Dios, lo hacen ellos y entonces los esclavos pues les quitan este cansancio, ¿no? Este horror de trabajo, que estaban ya hechos polvo y se estaban quejando al dios Enlil. Entonces, como se estaban quejando, pues ahí tenían que hacer algo y entonces Enki, pues junto con Mami, como digo, deciden hacer esto de la sangre de un dios y de la arcilla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como empezaron a crear hijos, ¿verdad? Porque además inclusive estos humanos que se crearon les gustaron a los dioses, ¿os suena también esto, no? Eso está escrito también en los textos sumerios. Vamos, en este texto. Entonces les gustaron y entonces empezaron a mezclar y a aparecer más hijos. ¿Qué pasó? Que Enlil decide eliminarlos porque está muy cansado ya del ruido que forman los humanos. No le dejan dormir, dicen los textos. Y entonces primero crea una plaga, después una sequía, después el diluvio. Y eso está escrito en textos en la Biblia y en textos egipcios también. Por eso digo que hay textos otros que coinciden, ¿no? Pero no coinciden en que ellos sean los creadores de la humanidad, sino de un grupo concreto de humanos o de esclavos que ellos les interesó para poder suplir o desempeñar las funciones que no querían hacer ellos. ¿Vale? Este llamado sabio Atra-Hasi es lo que en la Biblia se llama Noé. Aunque también se relaciona con Gilgamesh, pero es este sabio Atra-Hasi el que inclusive él tuvo el sueño de que se iba la humanidad, a haber un diluvio y la humanidad iba a ser ahogada toda ella. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Que cuando Enlil quiso destruir a la humanidad, como Atra-Hasi con quien hablaba era con Enki, con Ea, con el dios Enki, pues entonces Enki le dijo cómo tenía que montar una barca, suena, ¿no? Tenía que montar una barca para poder, pues eso, salvarse unos cuantos. No solamente Atra-Hasi y su familia o los animales, sino varios, ¿vale? Porque luego después se sigue viendo en los textos que aparecen humanos por otros sitios, aparece más gente por otros sitios, y entonces pues está claro que no podían vivir solo ellos, ¿vale? Pero fijaros que si esto lo relacionamos
con los textos de la Biblia, ¿verdad? Ay, por favor. Hoy es una pelea lo que tenemos este enano y yo, ¿eh? Si los relacionamos con los textos de la Biblia, en los libros de Mauro Vigilino, que es el traductor, que así es un hombre que es especialista en lenguas antiguas, sobre todo el hebreo masorético, que es el más puro. Él es traductor literal. No hace suposiciones, sino traduce literalmente. Y él tradujo literalmente la Biblia. La Biblia se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora entonces de lo que se dedicó es al Antiguo Testamento prioritariamente. Y él habla clarísimamente de que es un texto que no tiene nada que ver con la religión, sino es un texto sociopolítico histórico, aunque alterado por otras versiones, no la masorética, que es la más pura, sino en otras versiones alterados los textos, ¿no? Inclusive él explica que cómo aquí puede poner esto y en el otro lado contradecirse, porque él ve los puntos de contradicción en estos textos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, él clarísimamente explica que cómo era posible que los Adanes, porque él habla claramente de que en el texto de base no se habla de Adán y Eva como una pareja, sino de los Adanes como una raza o una forma de humanidad. Estos Adanes tuvieron, o Adán y Eva, vale, los primeros, tuvieron 2 hijos, ¿no? Bueno, más, pero tuvieron a Caín y Abel. ¿Y cómo es posible que cuando Caín mata a Abel y Caín se lo echan del paraíso, Caín va con miedo porque dice que como le pillen por allí andando lo van a matar? Si no había nadie en el planeta, dicen que no había nadie, solamente estaban Adán y Eva. Por lo tanto, sí había. En los textos que, cuando hable de ellos en el monográfico que voy a hacer, en los textos de la India, habla claramente de cómo se establecieron distintas razas en los mismos tiempos, en distintos lugares, cómo el planeta había humanos por distintos lugares. Y no fueron creados tampoco con un animal y parte de genética de un dios, sino como una raza que fue creada como humana de base, inclusive. Entonces, ahí se habla de cómo fueron apareciendo y surgiendo estas razas de muchos millones de años para atrás, ¿verdad? Estaríamos hablando de atrás, neolítico, paleolítico y atrás. Y habla de los continentes que estaban entonces, Hiperbórea, Lemuria, Mu, Atlántida. Y explica estos textos de la India cómo se creó una raza, una humanidad, una parte de la humanidad en esa Lemuria, ¿cierto? Y explica cómo está en la zona de la India, África, Australia. Cómo otros surgieron en la zona hiperbórea, como otros en la zona de Mu. Y los últimos en la Atlántida, antes de nuestra raza, que es la quinta, que es la Aria. Es como un proceso evolutivo, pero de humano a humano, o sea, dentro de humanos. No que nosotros hayamos sido creados con otra raza como medio animal, como es un reptiliano. Lo que no tiene nada, no se contradice con el hecho de que es cierto que antiguamente los dioses, muchos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, eran, como ya vimos en el primer vídeo, de cintura para abajo, tipo reptil o tipo pez o anfibio, y de cintura para arriba, humano. Pero es que en ningún sitio hablan realmente de reptiles como lo que nos ha llegado en este tiempo moderno que tienen que ser. Por lo tanto, los reptilianos generaron o crearon al humano
No, es una mala interpretación, por no decir una mentira o una invención de, por un lado, César Sitchin, que metió lo que quiso porque las tablillas había muchas que estaban rotas, que no había información, y entonces lo que él hizo fue noveló esa historia, lo que había en las tablillas, él hizo unas novelas. Claro, en esas novelas tú no puedes saber qué es lo que pudiera haber traducido, que la traducción tampoco está correcta, que pudiera haber traducido de las tablillas o que se inventó. Pero pasa igual con Anton Parks. Anton Parks miró al Sitchin, miró al otro y hizo su novela, que ya pone en la primera de ellas que es una novela inventada, que no es real, que él se viera dentro de Enki y que bueno, pues toda la historia que después cuenta. No. Entonces, toda esta línea que se puso de moda ya hace tiempo, que entre ellos David Icke, que fue de los más primeros, metió mucha caña, pero que viene de una editorial que es la que pone de moda los temas de California y de unos creativos, en los cuales pues tomaron parte de datos de unas cosas, de otras y de otras y de otras y generaron lo que es el mito reptiliano. Pues lo que no va en contra de que existen extraterrestres con esas formas, cuidado, que eso es verdad, pues entonces ha llegado hasta nosotros una historia que no tiene ni pies ni cabeza ya a estas alturas, porque aunque en su momento tomó fuerza, y es cierto que había parte que yo me encajaba por algunas de las experiencias que he tenido, pero claro, conforme tú vas queriendo indagar y vas buscando en libros realmente de personas especialistas y de personas serias en la información, te vas dando cuenta, y son textos antiguos, te vas dando cuenta de que nada que ver con lo que en realidad llegó hasta nosotros. Entonces, como digo, en la misma Biblia se dice que los Elohim, en la Biblia masorética, en la verdadera, no en las traducciones que han llegado hasta nosotros, porque Elohim no es Dios, son los dioses. Elohim serían como los Anuna, como los Anunnaki, pues los Elohim, lo mismo. Y Yahvé era un Elohim más. Fijaros que cuando habla de que Enlil, en los escritos sumerios, quiso destruir a la humanidad, es lo mismo que Yahvé quiso destruir a la humanidad, por lo que Enlil y Yahvé está claro que eran el mismo. Entonces, los Elohim hicieron a los Adam. Esto viene en Génesis 1, en la Biblia masorética, en la original, no en la que luego nos llega. Los Elohim se unieron con las mujeres Adam, con las mujeres adamitas, ¿vale? Pues que es la especie. Esto viene en Génesis 6. Y de aquellas uniones sexuales dieron origen a un grupo singular que los llamaron Giborim, es decir, aquellos de sangre mixta que eran definidos como los grandes héroes, que luego, por ejemplo, Hércules y todos estos. Curioso, ¿no? Nada que ver con lo que nos han contado. Estos Elohim, en un principio, pues como no, Elohim no significa Dios, pues le quisieron dar otro apelativo, que eran legisladores, gobernantes o jueces. Pero claro, está claro que los legisladores, los gobernantes y los jueces no pueden ser los que crearon a los adamitas, ¿verdad? No puede ser. Entonces, ahí ya ya no supieron cómo arreglar eso en las traducciones porque se habían ellos mismos pillado las manos. Entonces, como se pillaban las manos, pues entonces salían como podían, ¿vale? Y claro, ahí uno cuando das con alguien que realmente sabe del tema, pues lo tira todo por tierra. Luego, además, curioso, porque claro, estos seres comían, bebían y se podían morir inclusive, sufrían,
les gustaban los olores de las carnes y de los aceites, es decir, tenían cuerpos humanos, por lo que no podían ser dioses. Bueno, humanos, de carne, quiero decir, como los nuestros, y no podían. Y morían igual que los Adán. En el Salmo 82, los Elohim mueren como todos los adamitas. Luego Yahvé temía, eso también viene en la Biblia, ¿no? Que también Yahvé temía que su pueblo lo abandonara para seguir a otros Elohim. Por lo que el mismo Yahvé era un Elohim, uno más, no el Dios, ¿no? La Biblia dice claramente que el pueblo podía elegir entre Yahvé y otros Elohim. Y esto lo vemos en Génesis 24. Y así podía seguir y seguir y seguir. Por eso voy a hacer un monográfico de este tema, ¿vale? Para que podáis tener toda la información, porque si no esto es muy pesado ahora mismo, ya os he dado mucha info. Pero es curiosísimo y además es súper interesante. E inclusive cuando habla de cómo se formó, ¿no?, este Adán y Eva con la arcilla. Bueno, y sí, con la arcilla y con el amasijo este que hicieron, primero Adán y luego de la costilla de Adán a Eva, está claro que están hablando de clonación, por lo que estaríamos hablando de algo científico. En la masorética está mucho más claro el concepto de clonación. Como cuando Noé en esa barca mete las semillas, no mete los animales en parejas, como nos cuentan, las semillas de los animales, de las especies mejores y de los cultivos mejores. Las semillas es como el ADN. Y eso viene en el Atajasi. Entonces, la cuestión es ahora ir relacionando unos textos con otros y de esta manera ir poco a poco llegando al fondo de esta gran estafa o de esta gran mentira que es la creación del hombre, sea por Yahvé o sea por los reptilianos. Ni nos creó Yahvé, ni nos crearon los reptilianos. Así que aquí os lo dejo para que vosotros también sigáis investigando y yo ya haré esos otros monográficos aportándoos más info. Aquí lo dejamos. Muy bien, Sol. Pues bueno, quedan unos minutitos, hacemos unas cuantas preguntas, si te parece. Perfecto. Vamos a ver. Merche Sanz, desde Vizcaya, estaba preguntándote si es posible vivir con libertad o si estamos tan manipulados. Dice que es que está tan cansada de cómo va su vida. Dice para la vida que yo me bajo de aquí porque ya no sabe qué hacer. ¿Es posible ser libres? A ver, es posible dentro de, lógicamente, de las limitaciones que tiene esta sociedad y este mundo, ¿no? Vale, pero es posible siempre y cuando busques el origen de tu bloqueo, porque cuando nos pasa estas cosas, que no avanzamos, que lo tenemos todo atascado, que no conseguimos nada de lo que queremos, tiene una base siempre, hay algo que está ahí, hay algo que muchas veces viene de nuestra propia herencia familiar, nuestra propia genética. No, genética, cuando me estoy refiriendo a genética, me estoy refiriendo al árbol, ¿vale? Entonces, estoy refiriéndome a todo ese programa que traemos de todos nuestros ancestros o inclusive de otras vidas o de otros espacios dimensionales o de reacciones o situaciones que hemos generado, ¿no?, en nuestra vida y no somos conscientes. Entonces hay que hacer un estudio de todo esto y ver la raíz, porque todo es cambiable, todo se puede trabajar y se puede resolver, pero hay que saber hacerlo adecuadamente y en el momento adecuado. Uh-huh. Y bueno, en todo caso lo que quizás no hay que hacer es obsesionarse, ¿no?, con algo, porque eso, digamos que te bloqueas a ti mismo, porque dejas de hacer cosas, dejas de... Claro, lo que no se puede hacer es pues dejar de ir a trabajar, dejar de, no sé... a ver, porque te sientes manipulado, que hay que ir haciendo pasitos, ¿no?, pasitos en tu vida para conseguir esa libertad.
exacto, porque le decía, lo de obsesionarse y dejarnos arrastrar por las vicisitudes de la vida, lo único que hacen es que le estamos dando más fuerza. Estamos dando más fuerza al bloqueo, a la dificultad. Por eso no, hay que seguir adelante, hay que buscar vías de resolver y con ese y desprogramarnos. Sí, María Miranda también hacía una pregunta muy similar. Decía, desde México nos está viendo, decía cómo podemos seguir con nuestra vida y no morir en el intento con todo este conocimiento sin que nos sintamos depresivos por formar parte de la Matrix. Un poco la misma de antes. A ver, hay algo que yo no termino de entender, de comprender. Hay algo que yo no termino de comprender. ¿Por qué no somos capaces de disfrutar de lo que nos da este mundo? ¿Por qué? ¿Qué es esa obsesión de esta Matrix? El concepto de Matrix vino a partir de las dichosas 3 películas, que de verdad que dejó un programa bastante fastidioso en nuestras cabezas. Esto es mucho más. Será lo que nosotros queramos que sea. Pero si le seguimos dando fuerza a ese programa de esclavitud, pero, a ver, ¿por qué se empeñan en que los humanos los crearon los reptiles? Para que sigamos con el programa de que somos esclavos, que es lo que ellos crearon, esclavos, pero no crearon a la humanidad. La humanidad va mucho más allá. ¿Por qué no nos creemos ya lo que somos? En vez de seguir incorporando el programa de que estamos esclavizados y que no tenemos solución. Pero ¿por qué le seguimos dando fuerza a este programa que es erróneo y falso? Por eso quería deciros que es que no es verdad todo esto. Y nos estamos haciendo tantísimo daño montando estas películas y estas historias de que si es no hay solución, de que esto no tiene futuro, de que estamos enganchados, de que el humano no tiene capacidad, de que estamos controlados por otras psiques, que estamos que si los arcontes, que si los estos y los otros. Pero no os imaginéis el daño que hace, la incapacidad que eso genera. Y no es un tema de no mirar, porque sabéis que yo no soy de no mirar, yo soy de mirar y mucho. Es un tema de no darles el poder a los que quieren dominar, pero que solamente pueden si nos engañan. Y nosotros nos dejamos engañar. Si están tan empeñados será porque somos más de lo que pensamos, porque si fuéramos unos mindunguis esclavitos les importaríamos bastante poco. Por favor. Seguimos con más preguntas. David GG dice: hola Sol, el último día te pregunté por David Topí. Hoy te preguntaría qué opinión te merecen los libros de Brian Weiss. ¿Podrías seguir sus pautas con la meditación regresiva? Ojalá un libro tuyo pronto. Sí, lo estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Dadme tiempo porque está la cosa un poco apretadilla de tiempo. Es el libro de mis propias experiencias. Sí. Los libros de Brian Weiss me los he leído. En su momento, la verdad que me aclararon muchas cosas. Sí me sirvieron. Lo que pasa que ahora ya a estas alturas se me quedan cortos. Y hay parte que yo pues no sigo en esa creencia, porque es una creencia también bastante... tiene mucha sincronía con la parte religiosa. Pero hay aspectos de Brian Weiss que a mí sí me gusta. Es como bastante neutro, quiero decir, ¿vale? Muy bien. Seguimos con Yasmín, que dice: si no tenían tanto poder, no son la fuente, ¿cómo hicieron para hacer esas sequías y ese diluvio? A ver, es que cuando alguien tiene una tecnología muy potente, puede alterar los climas. Y añade si hoy en día podrían hacer algo similar también. Hombre, es que lo están haciendo. Con los HARP generan terremotos donde no debería de haberlos. O alteran el clima con toda la porquería que echan los aviones, ¿verdad?
en el aire a ver si me alteran. Y nosotros tenemos una tecnología todavía muy primitiva comparada con la que ellos tenían, porque estaban mucho más avanzados. Entonces, claro que se podía. Estaba claro que sí. Lo que pasa que también es cierto que utilizaban momentos puntuales atmosféricos para poder hacer esos cambios. Está bien, no lo hacían en cualquier momento. Pero el tema del diluvio en este caso era en una zona. Vuelvo a lo mismo. En la zona del Tigris y del Éufrates. No estoy hablando del diluvio, que sí es cierto que en todos los lugares hay unos textos que hablan de este diluvio generalizado. Pero esta en concreto era de la zona del Tigris y del Éufrates, para quitar a esos esclavos que estaba hartos Enlil de tenerlos ahí, y a la mezcla de esos dioses, es decir, de los hijos de los dioses con las hijas de los hombres. Esa parte, ¿no?, que hablan también en el libro de Enoc. Entonces, era una zona puntual, y eso es muy fácil para ellos y para, te digo, para ahora mismo lo están haciendo. Fernando Álvarez dice: hola Sol, ¿será posible que este hermoso planeta sea un jardín de creación, experimentación y germinación, incluyendo los seres humanos, para otros lugares de este omniverso y sus dimensiones? Era lo que era en principio. Es que eso es lo que era en principio. Lo que pasa que luego, entre tantos que vinieron y tantas alteraciones que se fueron dando, ¿verdad?, y muchos de ellos luego se fueron, porque estos mismos en los textos habla de que se fueron, se cansaron de estar aquí, se fueron y nos dejaron. Pero luego hubo otros que sí nos ayudaron. Entonces, al principio era como un paraíso, es cierto, este planeta tenía otra energía, era otra cosa. Luego se alteró todo. Y nosotros seguimos creyendo lo que no nos beneficia para hacer el cambio. Seguimos creyendo, pues eso, lo que he dicho antes, ¿verdad?, en todo lo malo y en todo lo manipulado y en toda esa parte. Entonces, claro, así es imposible que avancemos. Si le seguimos dando fuerza a eso, ¿cómo pretendemos avanzar? O cambiamos la mentalidad, ponemos los pies en la tierra y realmente vamos guiándonos por lo que es auténtico, aunque haya parte que está claro que no sea lo más beneficiosa, ¿vale? Pero vamos a cambiarlo, vamos a hacer algo por mejorarlo. Entonces, si empezamos a hacer esos cambios y a dejar de mirar y entretenernos en cosas que no son auténticas, ¿por qué no llegado un tiempo más avanzado? Yo desde luego no lo voy a ver, lo tengo claro, pero un tiempo más avanzado, este planeta no pueda volver a ser lo que fue en esa edad de oro que era en la era de Leo? ¿Por qué no va a ser ahora cuando entre la era de Acuario, que no hemos entrado porque hasta el 2150 no entramos, por mucho que estén R diciendo que sí? No, las eras es algo astronómico y todavía no ha llegado. ¿Por qué no en esa era de Acuario pueda volver este planeta a ser algo tan bonito como fue en la era del León? Pues claro que sí, pero todavía falta. Artanis, desde España, hablabas de esa manipulación climática, y te pregunta si crees que ellos pueden ser los responsables del cambio climático. ¿Quiénes? Actual. ¿Los reptilianos? Bueno, has mencionado que ahora lo están haciendo, ¿no?, mediante HARP y demás, que se sigue manipulando. Vale, ¿los de ahora? Sí, los de ahora. Vale. A ver, de hecho, ya están habiendo estudios que en realidad están generando o provocando o acelerando, sería mejor, el tema del cambio climático. O sea, están metiendo mano, ¿vale? Entonces, lógicamente, si se está metiendo mano, pues todo se alterará mucho antes o de mala manera, ¿no? Fijaros que en el Avesta es el libro sagrado del zoroastrismo, que es de la zona de Irán, que era Persia. Bueno, pues ahí habla de que en los 18.000 años para atrás, que era cuando la última glaciación fue de los 18.000 a los 10.000, y ahí ya
dejó de haber glaciaciones. Bueno, pues ahí otra cosa igual. Ahura Mazda, que era el dios que venía de fuera, le enseñó a Yima a crear unas ciudades intraterrenas para poder salvarse de la constante lluvia de hielo, lo que era la glaciación. Pero antes de esa glaciación hubo una guerra en el cielo con una serie de alteraciones que pudieron provocar o agudizar el que se dieran estas glaciaciones. O sea que en otros tiempos también dejan caer, ¿verdad?, que pudo haber mano en otros tiempos, a la par que había también seres que querían ayudar a los humanos para poder sobrevivir a todas esas inclemencias y a todas esas historias. Que hay algo que yo también quiero dejar claro. Yo, el hecho de que estoy diciendo esto, no estoy de acuerdo en lo que también se dice en otras líneas, de que los dioses, bueno, no son dioses, nunca quisieron que se llamara dioses, menos algunos, pero bueno, estos seres que vinieron de fuera, todos se empeñaron en que nos enseñaban las cosas para servirles o para programarnos en su línea. Yo no estoy de acuerdo. A mí si me viene alguien a enseñar, como enseñaban astronomía, matemática, la agricultura, etcétera, yo eso creo que es bueno para un avance, no para llevarnos a su terreno. Ahí fue un acto generoso para que la humanidad diera un salto. Otra cosa es como luego la humanidad se lo montó, o como luego se dejó arrastrar determinados grupúsculos de estos humanoides esclavos y que pues, al mezclarse con los otros ya se alteró toda la genética. Pero no todos vinieron para hacernos daño, no todos vinieron para controlarnos, no todos las enseñanzas eran para tenernos bajo su yugo, ni por asomo. Si no te enseñan, ¿cómo sabes? Así, por generación espontánea te llega la información. Eso sí que es absurdo. Bien, seguimos con una pregunta que hace Nexus. Que te pregunta si se te ha ocurrido pensar que tanto las tablillas, los rollos, que pueda ser todo alguna mentira, alguna manipulación, que pudo ser dejado por alguien que posea la capacidad de viajar en el tiempo. Como para despistarnos a todos, ¿no? Vamos a retorcer lo que ya está retorcido. Pues pudiera ser, ¿por qué no? Si ya he dicho que esas tablillas en realidad eran una mezcla de distintos escritos en distintos lugares. Es lo mismo que la Biblia. La Biblia no estaba escrita en hebreo, eran escritos de otras lenguas que en principio ni eran los hebreos siquiera, ni sabían hebreo, ni eran judíos, ni nada de nada. Y es que está todo muy mezclado y es cierto, por eso es tan difícil sacar lo verdadero, o sea, la paja del grano, ¿verdad? Desmenuzar eso. Pues claro que es muy difícil, pero por eso siempre la mejor manera es contrastar distintas fuentes y también irte a la arqueología, es decir, qué se ha encontrado. Pues como el otro día se quedó de las estatuillas, es decir, buscar estos vestigios también. No nos podemos creer cualquier cosa, eso está claro. BV pregunta, comenta que en siglos pasados Europa se desarrolló mucho más rápido que otras zonas del planeta y con su tecnología pudo conquistar estas otras zonas, ¿no? ¿Esto tiene que ver con los orígenes de cada raza? El hecho de que se concentró todo en Europa, ¿no? Porque vino de ahí de Sumeria, se expandió. Y los demás zonas quedaron un poco más... Claro, dependiendo del momento de esas evoluciones o de esas creaciones, hubo momentos más en Oriente, momentos más en América, momentos más en Europa. Es cierto que los humanos, al principio, había más tierra que mar. Luego los continentes se fueron hundiendo, pero cuando estaba Atlántida, Lemuria, Mu... todo esto estaba prácticamente, era todo tierra, por lo que los humanos se iban de un sitio para otro tranquilamente a pie.
luego ya se fueron hundiendo y entonces ya tenían que utilizar otros medios, pero luego estaban estas migraciones de irse a un lugar, cuando ya aquello se gastaba, todos los recursos iban a otros lugares, es decir, un poco es cierto que lo de las migraciones va dependiendo de las necesidades y de los climas también que iban provocando esto, ¿no? Más que otra cosa. Pero bueno, también es verdad que dependiendo de las enseñanzas en esos determinados lugares, pues venían los avances o los no avances. Me refiero, en la zona de Medio Oriente, Próximo Oriente, que es donde estaría toda esta parte, ¿no?, que estamos hablando ahora, hubo migraciones hacia la zona de Europa, que trajeron mucha cultura, la parte de la Atlántida, lo mismo. Entonces, dependiendo de donde estemos ubicados, pues ahí serían los focos de las culturas anteriores a donde migraron. Y eso hace que haya lugares, como digo, más avances o menos avances. Mira, Anali Romero dice, esto es como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Que, bueno, el juego este que te pasas un mensaje en cadena y al final lo que llega no tiene nada que ver con el origen, ¿no? Pero bueno, esto es la historia, en realidad. La historia, tanto la alternativa como la oficial, como todas, siempre pasa igual, siempre se pierden, ¿no? Se pierden cosas en cada detalle, se van perdiendo detalles y a lo largo que pasa el tiempo pues se deforman todos estos mensajes. Claro, pero es que fijaros un detalle, por ejemplo, lo del pecado capital. El pecado capital no existió en origen, eso fue un señor que Agustín de Hipona, es que además lo había dejado aquí marcado con el boli. Este concepto lo introdujo un señor que se llamaba Agustín de Hipona, quien, para justificar las críticas de Pelagio, que ahora no me acuerdo en qué año fue esto, ¿verdad?, sobre el origen del mal, formuló la teoría de la culpa original a causa de Adán. Antes de él no tenemos constancia de ningún autor que hablara del tema. O sea, va por intereses. Ahora necesito esto, pues me monto una historia, como lo de Marduk. Marduk tiene que ser el dios de Babilonia, el mayor del mayor. Pues voy a adaptar el escrito y lo voy a poner. Pero eso ha pasado siempre en la historia. Claro, y lo seguimos haciendo. Porque si no lo siguiéramos haciendo, no habríamos caído en el engaño de que los reptilianos son los que crearon a la humanidad. Enki, Enlil y Enki. Claro, no habríamos caído en ese detalle, en ese error. Es que lo seguimos haciendo. Sigue habiendo modas, que entonces eran necesidades, ¿verdad? Pero igual modas, sigue habiendo, para que la historia cada vez esté más deformada. Que al final es que de verdad que es muy difícil encontrar el hilo por donde tirar para deshacer el ovillo. Telita marinera, ¿eh? Sí, es así. Seguimos con una pregunta de Omar, que pregunta, ¿los ángeles caídos del libro de Enoch que se aparearon con los humanos eran negativos o positivos? Son estos, los mismos y Gigi, los mismos que hemos estado hablando ahora, son esos mismos. Porque ese escrito de los libros de Enoch, como la Biblia, el Antiguo Testamento, donde se gestó, fue en la zona de Mesopotamia. Por lo que estamos hablando de los mismos con otros nombres. Estos dioses, que eran dioses menores, pues se liaron con las hijas de los hombres. Claro, Yahvé o Enlil, que es el mismo, se rebotó, ya os lo he explicado ahora, se rebotó y se quiso cargar a todos los humanos y a los de ellos que estaban junto con los humanos. Es la misma historia. Sí, bueno, por cierto, has dicho, ¿no?, esta frase, ¿no? Vieron a las hijas de los humanos, se aparearon con ellas. Y no podía ser que también hubiera diosas que se apareasen con hijos de los humanos. Pues digo, porque claro, seguramente, claro, parece que viene todo anteriormente, ¿no? Pues todo el patriarcado, que eran, pues, no sé. Sí, pero no solamente es por eso. Es por cómo crearon el cuerpo de la mujer. O sea, quien engendra, que es la mujer,
necesita la semilla del Dios. Por eso eran las mujeres, las hijas de los hombres y los hijos de los dioses. Porque la semilla... Al revés no funcionaría. Exacto. O sea, no podía ser un humano que engendrase a un dios, claro. No podía fecundar una hija, no la podía fecundar, o sea, no funcionaba, el espermatozoide no enganchaba, no había opción. Sin embargo, al revés sí, porque ya se encargó esta mami, ¿verdad? Y Ea, de que eso pudiera ser, y lo otro no. Muy bien. Al-Dabaut te pregunta a ver de qué razas primitivas viene nuestra genética. Es una pregunta un poco ni idea, cariñosa. Extensa. Habría que investigar ahí, hacer una tesis. Hombre, tesis doctoral me estás pidiendo, y yo no soy genetista, me encanta la genética, cierto, pero no soy. Entonces, y hay que mirar genética, antropología, arqueología, historia, yo, mogollón. Entonces, si nos está costando ver lo que es la parte histórica, desde la teoría histórica, quiero decir la parte histórica, de ver a dónde nos lleva ese principio, si ya me meto en genética, puede pasar cualquier cosa, no sé. Lo que está claro es que grupúsculo sí se sabe que era una parte de lo que es el ADN de estas razas, y luego utilizando material de aquí. Está claro que no era barro, está claro que tenía que ser algún ser de aquí, como puede ser el mono, o el Homo erectus en este caso, pero eso es material de aquí. Pero también está claro, como digo, que luego utilizaban esa clonación, porque ya fue clonación, porque el que digan que eran esas 14 matrices, eso es clonación. Generaron un ser y lo clonaron. Y por eso hicieron Adames, muchos Adames. ¿Adames se diría? Bueno, muchos Adanes. Adanes, eso, Adanes. Muchos y muchas Evas, que eran como los Adanes. O sea, clones, todos iguales. Todos iguales. Nosotros no somos todos iguales. Es absurdo pensar que podemos venir de una clonación. Pues si cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y eso no se altera. Entonces, pero claro, ¿dónde está? Pues si es que nosotros, yo creo, nuestra humanidad viene de otro lugar, no viene de ahí. De ahí sería una parte. La cuestión es, que eso es otra pregunta, ¿ves, Iván? Esos seres, luego, no solo es que se mezclaran con los hijos de los dioses, sino que se mezclarían también con otros humanos de aquí, porque ya habla que Caín, el hijo de Adán y Eva, tuvo descendencia, y lo dice la Biblia. Si estaba solo era imposible, pero él tuvo descendencia. Cuando lo echaron, encontró una mujer en otro lugar y no era de su raza y tuvo descendencia. Por lo que ahora somos y las distintas razas que hay viene de todas estas mezclas que estos mismos adamitas primitivos, lógicamente, bueno, pues hubo, mediante estas mezclas, como digo, pues salieron otros seres y otros humanos, ¿no? Hasta llegar aquí. Pero claro, ya de ahí a ver genéticas. Es como lo del RH negativo que viene de los reptilianos. Vamos, por favor. Bueno, estamos terminando. Vamos con la penúltima. Tenemos esta y otra más. Los hermanos del cosmos preguntan ¿qué pasa cuando contactas con extraterrestres a través de viajes astrales o sueños lúcidos? ¿Es una señal de algo? Bueno, yo que nunca he querido tener contacto con ellos, parece que por narices he tenido que tenerlo, y ha sido a través de sueños lúcidos, viajes astrales, o que se me han aparecido en mi casa, como pasó en 2 ocasiones. A ver, por algo está claro. Quiere decir, puede ser porque hayas tenido contacto con ellos antes, puede ser porque hayas vivido en esa raza, seas de esa raza, puede ser porque les interese tu material genético, puede ser porque
pues no sé, por ejemplo, en mi caso, aparte de que algunos me quisieran asustar, pero también es aprender para poder luego contar todo lo que he contado y explicar todo lo que explico, ¿no? Entonces, pueden ser muchas razones. Claro, dependiendo de cómo luego te traten, porque si son las abducciones, que es para experimentación, no es lo mismo que si es conocerlos o que te pasen información para luego tú poder saber más de los temas que tiene que ver con ellos, ¿no? Entonces ya depende de cada uno, pues será por una razón o será por otra. O porque les intereses para hacer híbridos. Que no solamente ellas son las mujeres, ahora son también los hombres los que estaban utilizando su semen para poder hibridar en mujeres de otras razas. Entonces, bueno, depende. Gabriela, desde México, pregunta: ¿por qué relacionan a Yahvé con Jesús? ¿De verdad tienen algo que ver? Para mi punto de vista es todo lo contrario, pero las religiones dicen que es el Padre. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Claro, vuelvo a lo que he hablado un poco de la Biblia, ¿no? Hay que explicar bien la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, hay que explicar bien la verdadera traducción. Yo recomiendo que busquéis los libros de Mauro Biglino. Si sabéis inglés los encontráis todos. En español solamente hay uno, si sabéis francés también hay más, y en italiano, que es como él escribe, además. Entonces, Yahvé no es Dios. Yahvé es uno de tantos de los Elohim o Anuna que vinieron a la zona de Mesopotamia en su momento. Nada más. Lo que pasa es que como hay lo que luego llamamos judíos o hebreos, estuvieron ahí, hay muchas colonias y bueno, pues estaban en la misma zona, pues lógicamente incorporaron esas creencias, ¿no? Los mismos, los 10 mandamientos no son tampoco como nos los han contado y salen del primer tratado de leyes a seguir, que es el Código de Hammurabi. Y el Código de Hammurabi es sumerio. Es que es la base de ellos. Por lo que aunque como no se le podía nombrar a Dios, lo llamaban Yahvé, que es el soy el que soy, cada uno tiene muchas traducciones, ¿vale? Pues entonces, pero ya se ha creído que es el Dios de todo primario. No es cierto, no es Dios de nada. Porque la Biblia no habla de Dios. Es un libro histórico, de guerras, de social, político, pero no es religioso. Entonces, Jesús nunca, aunque sí fue instruido en la religión judía, lógicamente, porque era judío. Si no, no lo hubieran podido dejar ir a leer los escritos, ¿no? Cuando lo hacía. Pero él nunca vio a Dios. Su Dios nunca se dejó ver, y Yahvé sí se dejaba ver. En el Antiguo Testamento hay varias zonas donde se ve, varios párrafos donde se te explica cómo es o cómo viene, en qué viene, ¿no? Su nave, el ruido que hace, el aire que monta, todo lo explica. Pero Jesús habla de otra cara de Dios, o a lo mejor otra cara de Yahvé, nunca se sabe. Yo es un tema que todavía no he querido tocar porque es muy delicado. Pero claro, pensad lo mismo. Para los que hemos nacido en la línea judeo-cristiana, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Según dicen. Pero para otras no. Porque no lo es. Es uno más que vino. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yahvé no es el Dios universal. Jesús nunca dijo de Yahvé nada. Dijo Padre. A Yahvé no se le llamaba Padre. O sea, llevaba otra línea distinta y al final no se sabe claramente quién fue ese Dios de Jesús. Como igualmente esos ángeles en realidad no eran ángeles, eran guerreros de Yahvé,
que es como está escrito en el masorético, guerreros, soldados de Yahvé, por lo que Gabriel no era un ángel, que era el que venía a enseñar a María, a preparar a María para tener a Jesús. Pues eso. O sea que hay que ir tirando de ese hilo, ¿eh? Todavía hay mucho que sacar. Entonces los ángeles no son mensajeros, nos decía que la traducción era mensajero. Ángel es, lo que quiere decir es mensajero. De la palabra ángel, que deriva del griego, mensajero, igual que demonio. También es como una inspiración o un mensajero, claro. Pero del original, digamos, ¿eh? Sí, dices que deriva del griego, pero remontándonos a fuentes anteriores, entonces significaría guerrero, en realidad. En realidad quiere decir soldado, guerrero. Claro, ¿qué pasa? Que los guerreros de Dios. Lo que pasa que luego el concepto de ángel es posterior. No le llamaban ángeles cuando Yahvé. Son escritos más modernos, escritos pues eso como en los escritos de Enoc, las distintas traducciones posteriores que se han hecho del Antiguo Testamento, pero en la parte original no eran ángeles. No existen los ángeles. Lo que no tiene nada que ver con que sí es cierto que hay conciencias angélicas, es decir, seres de luz, seres como muy espirituales, que podríamos llamarlos esas conciencias angélicas, pero Miguel, Gabriel, Rafael, todo esto, si vamos a ese origen, en realidad no eran nombres de una persona, igual que Adán no era nombre de un señor, era una especie, pues eran los Miguel, los Rafael, los Gabriel, que representaban los distintos ejércitos. Es que hay mucho que contar, Iván, es que está muy complicado todo esto, pero hay que irte a las traducciones originales, si no, no puedes saberlo. Y nos lo hemos creído todos por puros inocentes. Sí. Pero es que en los textos del Mar Muerto, que son los textos más antiguos también, de los más antiguos, ahí ya hablan de los Migueles, de los Gabrieles, de como categorías. Claro, es que en todas estas traducciones el plural o el singular hay una gran diferencia entre plural y singular, ¿no? Como el dios o los dioses, ¿no? Esto que dices, ¿no? El Miguel o los Migueles. Claro, cambia completamente el significado. Exacto. ¿Y por qué a todos los representan con las espadas y con las armaduras? Espadas llameantes y... Sí. Es que, pues eso, que está muy bien. Pero eso no quita, vuelvo a repetir, con que existen las conciencias angélicas, los seres de luz, todos esos seres que están ahí ayudándonos, apoyándonos, pues claro que están en otros planos dimensionales y sin cuerpos, ni pelos, ni ojos, ni armaduras, ni nada, son energía en estado puro. Claro que existe eso, por supuesto, pero eso es otra cosa. Muy bien, Sol. Pues ahora sí, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante y bueno, yo creo que la gente se ha quedado muy, muy contenta. Ha quedado muchas preguntas sin responder, pero bueno. De todas maneras, como mañana en mi canal tengo voy a hacer de preguntas y respuestas, si alguno os interesa y queréis hacerme más preguntitas, pues mañana os pasáis a mi canal. Perfecto. Y ahí a las 9 de la noche, y ahí pues hacer las preguntas. Muy bien, pues hasta misma hora mañana, ahí tenéis a Sol para responder todo lo que no haya respondido hoy y más, lo que se os ocurra. Pues muchísimas gracias. Bueno, y por cierto, os recordamos esta próxima visita a Chile del 3 al 8 de marzo y a México del 8 al 12 de abril. No os lo perdáis. Va a estar ahí Sol impartiendo esos cursos que ya hemos explicado al principio. Si os lo habéis perdido, rebobinen el vídeo y ahí lo tenéis explicado. Pues muchas gracias, Sol. Un abrazo. Un placer como siempre. A ti, Iván, muchas gracias por haberme acompañado, no haberme dejado solita. Y muchas gracias a todos. Y bueno, pues nada, nos veremos en el siguiente vídeo que hagamos. Muy bien. Que tengas una semana. Chao. Un beso, chao. Pues muchísimas gracias también a todos vosotras que habéis estado viendo este vídeo en directo, comentando en el chat, aportando vuestras preguntas. También si estás viendo este vídeo grabado, muchísimas gracias. Y como siempre, si te ha gustado el contenido, danos un me gusta y compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra.